Le doy el agradecimiento a Marcelo por estar aquí en la invitación, aceptar la invitación y estar aquí en el programa. Marcelo es subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, como manifestó Emilio, y es una sociedad civil que tiene muchas iniciativas y proyectos que son interesantísimos desde el punto de vista organizativo, ¿no? De cómo apoyan mediante un observatorio, mediante las instituciones, digamos, que fortalecen la participación ciudadana en las decisiones o actuaciones del poder público. Marcelo, ¿cómo estás? Hola Pedrito, un saludo cordial también para ti Emilio y para su audiencia. Para mí realmente es un gusto poder acompañarlos la tarde de hoy y poder hablar un poco sobre esto, ¿no? De la importancia de un voto informado, la importancia de que la ciudadanía con herramientas, con elementos de juicio, de lado y lado, como bien mencionaba Emilio, pueda tomar una decisión responsable frente a una problemática tan importante en el país como es este modelo extractivista. Marcelo, una pregunta. ¿Y qué han hecho, digamos, desde la fundación o qué has visto dentro de otras organizaciones de la sociedad civil en esta elección que es tan corta, que los plazos son, digamos, estamos con el tiempo en el que la información no va a poder ser digerida, digamos, a priori, con mayor tiempo por los electores, que al final son las personas que tienen un rol esencial estos 2 meses? Yo creo que lo que se ha visto en las últimas semanas, meses, mi querido amigo, es una guerra de David contra Goliat. El hecho de que existan organizaciones de la sociedad civil que estén tratando de impulsar la importancia del sí dentro de la consulta popular frente a un gran poder económico que está detrás de los procesos extractivistas y que están dominando al menos el discurso en los medios de comunicación tradicional. En mis redes sociales, a título personal, no institucional, he manifestado en varias ocasiones mi preocupación de por qué estos medios de comunicación tradicional no están dando la misma cobertura, por ejemplo, a las bondades de dejar el petróleo precisamente bajo tierra. Es bastante penoso ver cómo la mayoría de las noticias se enfrascan en lo que decía Emilio al inicio, que yo coincido, que me parece incluso que es irresponsable si no se sustenta adecuadamente, el hecho de decir que se pone en riesgo la dolarización, el hecho de decir que no vamos a poder satisfacer las necesidades de los ecuatorianos, es que no se el Yasuní. Y creo que esto de una u otra manera lo que genera es pánico, lo que genera es susto dentro de la población y influye de una manera irresponsable en el criterio del votante. Las organizaciones colegas en el país que están tratando de promover este voto informado, pues está en esta guerra de David contra Goliat, con los recursos limitados que tiene la sociedad civil, gracias al apoyo de cooperación internacional, gracias al apoyo de donantes privados también, pues tratamos de posicionar esta importancia de que pensemos que Ecuador sí puede tener un nuevo modelo de obtención de recursos y de desarrollo que no se base necesariamente en la extracción, en este caso, de recursos naturales en zonas de alto impacto ambiental. De acuerdo, y creo que eso se ha visto, ¿no? Y claro, en medios de comunicación comunitarios como este, con diferentes redes sociales, son el espacio en el que se puede evidenciar eso, ¿no? De David contra Goliat. Y preguntarte, ¿no? Tú que trabajas mucho con personas, ¿no? Con diferentes sectores, ¿no? Tanto el sector público, el sector privado, dentro de la misma sociedad civil, ¿piensas que es necesario repensar o hacer algunos ajustes para evitar esa simetría entre David y Goliat y que esta es una experiencia que va a nutrir para las próximas consultas, porque sobre todo, y eso ya lo veremos con nuestro segundo invitado también, que forma parte de los colectivos, ¿no? Que lograron que forme parte de democracia directa, ¿no? El tema de la consulta popular. A ver, sin desviarnos tanto del tema, Pedro, yo creo que hay que repensar la forma en la cual se está observando o se está desarrollando los procesos de promoción electoral, no solo en los procesos de consulta popular, sino también en la elección de candidatos. Uno podría creer que con el fondo de promoción electoral que tienen los candidatos, tú ya generas simetrías al respecto de la difusión de los perfiles de quienes están en la contienda electoral, pero no es así. Tú sabes que los fondos de promoción electoral, pues, están destinados para estos medios de comunicación tradicional, para vallas, pero aún siguen en este limbo, por ejemplo, el pautaje que hacen los candidatos ahora en Meta, no lo que era conocido como Facebook, cómo se utilizan tal vez incluso otro tipo de cuentas que no necesariamente son las del candidato para generar publicidad en redes sociales.
y que ahora la mayor cantidad de votantes son los que están precisamente en este rango de millennials y que no ven dentro del medio tradicional, el medio comunitario, a su fuente principal de acceso a la información. Y ahora, si es que este razonamiento también lo trasladamos al tema consultas populares, también te genera preocupación, porque tú sabes que, a pesar de que los partidos políticos pueden acudir a este fondo de promoción electoral para tener una posición a favor o en contra de lo que se vaya a consultar, existen ciertos espacios en los cuales está permeando, como por ejemplo tú puedes ver en medios tradicionales, iniciativas no alineadas a partidos políticos en teoría que están también difundiendo información a favor o en contra de la consulta. Yo creo que eso es preocupante. Incluso yo creo que hay que posicionar un tema y creo yo que esto hay que investigarlo. Si es que, por ejemplo, se están utilizando recursos públicos, en este caso de las empresas relacionadas a Petroecuador, para poder posicionar dentro de la agenda de medios de comunicación una opción a favor o en contra de la consulta. Yo creo que eso es algo que hay que ponerle muchísima atención porque estaríamos hablando del uso de recursos públicos para establecer una posición gubernamental en un proceso en el cual el gobierno no debería tener mayor injerencia. Entonces veamos cómo existen desde mi punto de vista distintas variables que pueden estar influyendo en el comportamiento del votante en un proceso tan importante como este. Gracias, Marcelo. Respecto al tema de la posición que tienen los candidatos sobre si están a favor o en contra de la consulta, quisiéramos escuchar tu opinión en virtud de que ha habido, digamos, cierto hermetismo o no hay una posición clara, sobre todo con los candidatos que tienen una chance real de ser presidentes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo han visto ustedes? Sí creo que es algo que debilita indirectamente o tal vez directamente a nuestra democracia el que no se quieran casar con nadie, como se suele decir. Porque saben que a la larga un pronunciamiento en estos temas puede jugar a favor o en contra de los votantes que pueden tener, más aún cuando estos márgenes de diferencia, sobre todo de aquel que podría llegar a la segunda vuelta, son tan pequeños. Y también porque están conscientes de que a pesar de que puede ser una pérdida de ingresos considerable, eso limitaría su accionar, o al menos el discurso de cara a llegar al poder y decir no tengo plata. Entonces yo creo que la situación de este proceso electoral atípico que estamos atravesando hace que los candidatos no quieran meterse en estos temas controversiales. Pero vuelvo con la idea de que indirectamente debilita la democracia. Nosotros necesitamos políticos que desde el inicio nos digan cuáles son sus posiciones frente a estos temas controversiales. Si es que no fomentamos el debate claro, frontal de ideas, difícilmente vamos a fortalecer la cultura democrática de nuestra población. Justamente conversábamos con un colega, digamos, sobre temas de integridad pública, ¿no? Y temas de integridad en el ámbito privado. Y, digamos, había una iniciativa que podía haber ayudado mucho para estas elecciones y tiene que ver con la regulación del lobby, ¿no? Del conflicto de interés. Entonces, un poco que tú nos compartas cómo hubiera podido ayudar, ¿no? Porque en este tema, como tú bien manifiestas, hay una empresa pública de petróleos que tiene subsidiarias o empresas relacionadas y por ahí hay dinámicas entre el sector privado y el sector público. Yo creo que uno de los pasos que tenemos que dar como Estado, más allá de la necesidad de regular los temas referentes a conflictos de intereses y puertas giratorias, de establecer normativa que obliga a los funcionarios a transparentar sus agendas de trabajo y sus agendas de reuniones, es tener este comportamiento ético, esta verdadera conciencia por parte del funcionario público de necesidad de hacer bien las cosas de forma íntegra. Qué pena que, por ejemplo, no sepamos de forma clara lo que comentaba hace un momento, cuáles son las reuniones de trabajo que están manteniendo las altas autoridades del sector hidrocarburífero del país, del sector privado y del sector público, que tal vez están poniendo en discusión temas tan importantes como el que se nos va a consultar. No solo la consulta del Yasuní, la consulta del Chocó, y saber qué es lo que se está tal vez ofreciendo, gastando para tratar de posicionar un discurso que va a influir en el criterio que tenga la población frente a estas dos consultas populares. Desafortunadamente, la inexistencia de esta legislación y de este apropiamiento del funcionario público de este comportamiento íntegro en relación a conflictos de intereses hace que, sin duda,
yo insisto con este tema, indirectamente se debilite la democracia, la legitimidad de las instituciones, la confianza del ciudadano en las instituciones. Desde Fundación Ciudad de Desarrollo siempre hemos promovido los mayores niveles de transparencia dentro de las instituciones públicas y el accionar de los funcionarios públicos de cara a tener un verdadero control social desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación. Pero estamos frente a un Estado opaco. Estamos frente a un Estado que, a pesar de que tiene una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública, que debería ser una gran herramienta para poder fiscalizar los actos del poder público, estamos frente a funcionarios que no la conocen, que no la cumplen, y eso termina siendo un aliciente más en este ecosistema de corrupción que vivimos en el país. Sí, me traes de colación una posición, ¿no?, que ya, digamos, estableció una de las autoridades del ámbito hidrocarburífero respecto a la explotación del Yasuní, ¿no?, del ministro de Hidrocarburos, que decía, digamos, en mis palabras, como que es necesario explotar, se pierde mucha plata, ¿no?, y que el resto de personas ambientalistas, digamos, lo digan en la calle y no se metan en las gestiones de lo público, ¿no? En ese sentido, también preguntarte el clima, ¿no? El clima y de las diferentes iniciativas de la sociedad civil, ¿no? Hay un clima, digamos, fue el año anterior, y las mesas que se trabajaron hace 2 años, por ejemplo, en el tema del acuerdo de Esquezú, ¿no?, de Costa Rica, ¿no? Entonces, tú que estás enlazado con alguna sociedad civil, organizaciones a nivel regional, ¿cuál es el impacto, la importancia de lo que está pasando en este momento en el Ecuador? Mira, hay dos aspectos que desde sociedad civil hemos estado impulsando en los últimos 3 años. Por un lado, sí es el acuerdo de Escazú, que determina nuevas obligaciones en materia de transparencia para el Estado ecuatoriano, para que sobre todo el Estado ecuatoriano, a través del desarrollo de legislación y política pública, empiece a transparentar más información del sector ambiental. Y por otro lado, pues también que se adopte legislación que permita la garantía de los derechos de los defensores de derechos humanos y los defensores de la naturaleza. A pesar de que el Estado ecuatoriano adquirió este compromiso, nos falta dar este paso, ¿no?, que la Asamblea Nacional pueda aprobar una nueva ley de defensores de derechos humanos de la naturaleza y que se hagan las reformas pertinentes a la ley de transparencia en relación a lo que determina el Acuerdo de Escazú en materia ambiental. La otra iniciativa que se está trabajando es la iniciativa EITI, que es la Iniciativa Internacional de Transparencia en la Industria Extractiva, porque lo que tú acabas de decir, Pedro, es fundamental. El debate de los defensores del extractivismo y el debate de los defensores de los derechos de la naturaleza no se está basando en datos que sean conocidos por todos, que sean accesibles oportunamente y que el Estado debería estar en obligación de entregarlos a toda la ciudadanía. Desafortunadamente, la transparencia en materia ambiental sigue siendo aún un reto, y ojo, no solo de ser cumplido por el Estado ecuatoriano y las instituciones públicas, sino también por el sector privado. Los ciudadanos deberíamos tener pleno acceso a los estudios de impacto ambiental de los procesos de extracción. Deberíamos tener pleno acceso a quiénes son los beneficiarios finales de las empresas que son beneficiarias de los procesos de concesión para la extracción de recursos naturales, así como también deberíamos tener acceso a datos sobre cuáles son las regalías y cómo se están distribuyendo por parte del Estado ecuatoriano a los gobiernos locales o a las zonas que están siendo impactadas directamente por los procesos extractivos. Entonces, si nosotros no tenemos todos estos datos que deberían entregarse a la ciudadanía de forma oportuna, accesible y en formatos específicos, de acuerdo a esta iniciativa internacional que te comento, el debate pierde calidad, el debate pierde sustento. Porque a la larga necesitaríamos saber con datos reales, comprobables, si es que los procesos actuales de extracción de recursos en el país están causando o no están causando el impacto que tal vez están mencionando quienes se oponen a los procesos extractivistas, o viceversa. Entonces, desde sociedad civil, lo que a la larga nosotros estamos promoviendo es que exista mayor transparencia en la información de este sector, pero así también mayores garantías para quienes estamos trabajando en la defensa de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Y de esta forma que generemos un ecosistema de auditabilidad del sector, un sistema de participación ciudadana en el cual realmente se puede escuchar y se puede implementar aquello que puede ser propuesto, no solo por aquellas personas que pueden verse afectados por los procesos extractivos, sino también por el sector privado que de una u otra manera puede ver afectados sus intereses en el caso de que las decisiones no sean transparentes. Estas iniciativas están siendo impulsadas por organizaciones como Fundación Pachamama,
organizaciones como Ecolex, como Participación Ciudadana, como Ciudadanía y Desarrollo, como Grupo Faro, y que, no te voy a negar, Pedrito, ha sido una buena iniciativa, hemos estado muy unidos en el proceso, pero sí hemos visto que el sector privado y también el aparataje público es muy reacio a poder avanzar en estos ejercicios de transparencia. Un punto importante que tú lo mencionas es el tema de la ausencia de un reglamento, inclusive de la LOTAIP, ¿no? Digamos, un poco se ha transparentado, y esto para poder contarles a las personas que nos escuchan y nos observan las dificultades que hay para la expedición del reglamento, ¿no? Es decir, el tiempo sigue pasando y ni siquiera, digamos, el reglamento de la ley general, ¿no? Que es la LOTAIP 2.0, se ha podido expedir para poder hacer ejecutable los derechos establecidos en la ley orgánica. Entonces, ¿tú piensas, digamos, que es necesario comenzar por ahí para seguir avanzando en otros compromisos internacionales ya específicos en materia de medio ambiente? Yo creo que sí. Te cuento que nosotros hemos hecho un ejercicio colaborativo entre la Defensoría del Pueblo, entre Participación Ciudadana, la Corporación Participación Ciudadana, así como también los amigos de Fundación Datalat, para poder construir una propuesta de reglamento de la LOTAIP. Esta propuesta de reglamento de la LOTAIP fue entregada a la Presidencia de la República ya hace algunas semanas atrás, y estamos a la espera de que la Secretaría Jurídica de la Presidencia presente ya el reglamento. Esperamos que este reglamento contemple lo que nosotros hemos sugerido que incluye el mismo, de acuerdo a estándares internacionales, y que tratamos de buscar lo que tú dices, que realmente se pueda garantizar lo determinado en esta nueva ley de transparencia, que, ojo, es una excelente ley que aún deja varios aspectos por tratar de garantizar en el futuro, sobre todo en materia ambiental, así como también la incorporación de las nuevas tecnologías en la garantía del derecho al acceso a la información pública. Sin embargo, es un buen primer paso. Esperemos que este gobierno, en los pocos meses que le quedan, al menos nos deje un reglamento de la LOTAIP que esté acorde a los estándares internacionales vigentes. Perfecto. Para cerrar, estimado Marcelo, ¿qué puedes dar, digamos, como conclusión de lo que vas viendo a fecha de hoy, 12 de julio del 2023, respecto a la situación electoral en general, ¿no? Tanto para el tema presidencial como para el tema de las dos consultas populares. Bueno, yo creo que ha sido un aprendizaje para todos, este proceso atípico, ¿no? Creo que es un aprendizaje no solo para el Consejo Nacional de organizar unas elecciones en tiempo récord, sino que nuevamente está poniendo en evidencia la debilidad que tienen nuestros partidos políticos que no tienen estructuras, partidos políticos que únicamente se candidatizan para no perder su personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral, y eso nuevamente sigue debilitando la democracia. Existen aún brechas de acceso a la información, a la publicidad de los candidatos, y eso también dificulta un voto informado por parte de la ciudadanía. Existen aún brechas al respecto de cómo la ciudadanía está accediendo a información sobre estas consultas populares para tener información imparcial, objetiva. Yo creo que ahí el Consejo Nacional Electoral tenía un rol importantísimo y que lo está dejando de lado y que lo está dejando en manos de organizaciones políticas que, como dije, pues están bastante debilitadas. Esperemos que el proceso electoral nos dé como resultado elecciones libres, transparentes y justas, que es lo que debería esperarse en cualquier Estado democrático, y que no se ponga en duda el resultado tras declarados los mismos. Veamos qué es lo que pasa. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo nosotros implementaremos nuestra iniciativa de radiografía política, que en los próximos días lo que buscaremos es entregar a la ciudadanía información sobre quiénes son los candidatos, saber cuál es su preparación académica, si tienen experiencia dentro del sector público, cuál fue su pago de impuestos, cuál es su patrimonio reportado, así como también su relación con el sector privado. Creemos que esta información, en conjunto con información que están difundiendo medios de comunicación y otras organizaciones de la sociedad civil, nos va a ayudar a que los ciudadanos sepamos quiénes están en las papeletas. Y en el caso de que podamos confiar nuestro voto en ellos en buena hora. Caso contrario, pues, hacer el debido llamado de atención a las organizaciones políticas de cara a siempre tratar de buscar mejores candidatos. Así que, Pedrito, espero que esta información, cuando la saquemos, ustedes nos la ayuden a difundir, que creo que ese es el mayor aporte con el cual nosotros esperamos contar por parte de los medios de comunicación. No, seguro, seguro, seguro. Más bien comprometerte de paso para poder seguir analizando todo lo que va pasando durante la campaña electoral, inclusive analizar estos dos puntos, ¿no? Tanto los candidatos de vicepresidencia, presidentes y asambleístas, y también el tema de la consulta,
porque las iniciativas que llevan, por ejemplo, como radiografía política, son una herramienta ciudadana que es muy útil y que inclusive ha podido transparentar de mejor manera que algunas unidades de talento humano o instituciones de control que tienen que verificar aquello. Entonces, más bien agradecerte, Marcelo, por tu presencia y vamos a ir a un espacio comercial y retomamos con nuestros segundos invitados porque hay una sorpresa en esta segunda parte del programa. Siempre un gusto, Pedrito. Un fuerte abrazo.